Os damos una afectuosa bienvenida a la reunión pública de los Testigos de Jehová. Sin duda que disfrutaremos mucho del programa espiritual que se ha preparado para hoy. Vamos a dar comienzo a la misma entonando una canción. En esta ocasión la canción será la número 80, con el tema Prueben y vean que Jehová es bueno, basado en el Salmo 34:8. Después de la canción nos dirigiremos a Jehová en oración. A continuación, queremos prestar atención al discurso que nos va a presentar nuestro hermano Ángel Sánchez, con el tema Jehová está pendiente de nosotros. Adelante, hermano Sánchez, te escuchamos. Cuando se anunció el título de este discurso, Jehová está pendiente de nosotros, ¿qué ideas han venido a nuestra mente? Bueno, quizás nos hayamos preguntado si eso quiere decir que el Creador nos vigila, de tal manera que esté pendiente de si hacemos algo malo para castigarnos. O quizás hemos pensado que tenga algún sistema de control o vigilancia sofisticado que permiten los medios de la actualidad. Podemos decir que, evidentemente, Jehová no hace eso. Él no tiene necesidad de vigilarnos de esta manera, ni lo hace. Pero la pregunta, si Jehová está pendiente de nosotros, es realmente pertinente, porque muchísimas personas creen que Dios no se interesa para nada en lo que pasa en esta tierra y que si acaso ve lo que pasa, pues que no tiene un gran interés en ello. Por lo tanto, lo primero que conviene que hagamos es examinar esta pregunta. ¿Cuánto de lo que pasa en la tierra ve Jehová? La respuesta a esto se encuentra en Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Dice, los ojos de Jehová están en todas partes, observando a los malos y a los buenos. Así esta es la primera parte de la respuesta. Jehová lo ve todo. Lo ve lo que hacemos en público y lo que hagamos en privado. Es más, al profeta Samuel se le dijo que Jehová no solamente ve esto, sino también el corazón. Ve nuestros pensamientos más ocultos, los sentimientos y los motivos. Con esta explicación, seguramente que lo que ahora más nos interesa es la segunda parte de esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre las razones? O sea, Jehová lo ve todo, pero ¿cuáles son las razones por las cuales Jehová se interesa en lo que pasa en la tierra? La respuesta a esto se encuentra en 2 de Crónicas 16:9. 2 de Crónicas 16:9. Leemos aquí, los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra, para mostrar su fuerza a favor de los que les sirven con corazón
completo. Así que, como vemos, el propósito de que Jehová esté pendiente de nosotros no es descubrir toda falta que podamos tener, porque en realidad, como dice la Biblia, si Jehová vigilara los errores, pues la respuesta es que nadie, absolutamente nadie, podría estar de pie si fuese errores lo que él vigila. Así que, por lo tanto, el interés de Jehová, su, llamemos, idea de estar pendiente de nosotros, es más bien lo contrario. Lo que él espera es ver nuestras buenas cosas, nuestras buenas cualidades. Los ojos de Jehová están sobre nosotros no para condenarnos, sino para ayudarnos, para ver nuestro esfuerzo, para responder con ayuda y con perdón. Así que, por lo tanto, para empezar, no hay ninguna razón por la que pudiéramos estar un poco inquietos, ninguno de nosotros, por el hecho de que Jehová esté pendiente de nosotros. No tiene que ser algo que nos incomode. En realidad, a ninguna persona le incomoda, cuando está en la playa o la piscina, el saber que hay un vigilante, que quizás está en algún lugar alto, que tal vez tenga unos prismáticos o catalejos, y desde allí él está vigilando lo que pasa, está pendiente de lo que pasa en la playa o la piscina. Pero no le incomoda a nadie de los que está allí. De la misma manera, tampoco tiene por qué ser incómodo para nosotros pensar que Jehová está pendiente de nosotros. Bueno, con esta primera idea, entiendo que definida, conociendo la razón por la cual está Jehová pendiente de nosotros, vamos a analizar a continuación cómo podemos agradar a Jehová, ya que está pendiente de nosotros. Queremos agradarle y vamos a ver cómo lo hacemos en tres campos importantes de la vida. El primer campo es la familia, el segundo, el uso y el abuso del alcohol, y tercero, los pensamientos y las prácticas inmorales. Bueno, pues vamos con la primera. La primera idea que analizamos es esta. ¿Está pendiente Jehová de lo que sucede en el hogar? Claro, el hogar es un ámbito personal, un ámbito privado. Entonces, ¿está Jehová pendiente de lo que sucede en la familia, de lo que sucede en el hogar? La respuesta es sí, porque en realidad Jehová es el originador de la familia. Él originó la familia con el matrimonio allí en el Edén de Adán y Eva, y por lo tanto, si originó la familia, tiene toda lógica pensar que tiene interés en lo que sucede. Así, le importa mucho a Jehová la forma en que cada uno de nosotros trata a su familia. Y por eso es bueno pensar en estas palabras que escribió el apóstol Pedro, capítulo 3 de su carta, Pedro capítulo 3. Vamos a leer aquí unos cuantos versículos del capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Primero, versículos 1 y 2. Dice aquí, del mismo modo. Cuando dice del mismo modo se refiere a lo anterior que Pedro ha escrito, que tiene que ver con cómo Cristo trató las cosas. Así que, del mismo modo que Cristo, diríamos, él dice, del mismo modo, esposas, estén en sujeción a sus esposos, para que si algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra gracias a la conducta de sus esposas. Por haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta y su profundo respeto. Añade el versículo 7. Del mismo modo, o sea, siguiendo el ejemplo de Cristo, del mismo modo, esposos, continúen viviendo con ellas de acuerdo con conocimiento. Denles honra como una vasija más frágil, la femenina, ya que ellas también son herederas con ustedes del favor inmerecido de la vida, a fin de que las oraciones de ustedes no sean observadas. Bueno, es importante pensar en todo este interés, en este estar pendiente de Jehová sobre lo que sucede, en cómo las esposas se comportan y cómo se comportan los esposos. Y desde luego es importante esto porque en la carta de Santiago se añade lo siguiente, se dice, si alguien piensa que adora a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón y su adoración no sirve de nada. ¿Qué viene a decir esto? Pues que todo lo que se hace en el hogar, todo lo que tiene que ver con cómo los cónyuges se tratan el uno al otro o cómo se trata a los miembros de la familia, puede estorbar, puede anular todo lo demás que se haga en relación con la adoración. Puede que Jehová no vea con agrado a alguien que haga lo que haga en relación con su adoración, no trata bien
a su familia. Por tanto, es bueno, en relación con lo que se puede hacer en la familia, especialmente la forma en que se les trata, la forma en que se le habla, recordar lo que Pablo escribió en la carta a los Efesios, cuando él dice: líbrense de todo amargo rencor, furia, ira, gritería, palabras hirientes y toda forma de maldad. Así que hay que cuidar mucho lo que hacemos en la familia. Quizás podamos ver una fotografía que ilustra un poquito esto. Hay que esforzarse por tratar a la familia con amor y ver cuáles son las consecuencias. Esta secuencia de dos fotografías muestra un antes y un después o dos situaciones totalmente distintas. En la primera vemos claramente que el matrimonio no está de acuerdo y que manifiesta su idea de no estar de acuerdo de manera que llega también a sus hijos. Estos están inquietos, no saben exactamente cómo actuar, qué está pasando, les entristece. Al contrario, en la segunda fotografía vemos que cuando el matrimonio está hablando, quizás de todas maneras pueden estar tratando algo en lo que piensan diferente, pero la forma en que lo manejan hace que los hijos estén tranquilos, sigan con sus juegos. Por lo tanto, si en algún momento hubiese algún problema que uno tuviera en cuanto a esto, es importante acudir a Jehová, buscar su ayuda y tratar de buscar solución, porque cualquier cosa tiene solución. Lo que pasa es que uno tiene que poner los medios para que esa solución llegue. Un ejemplo de esto es una experiencia que publicó nuestra revista La Atalaya. Habla de alguien que él mismo se califica como drogadicto, violento y alguien que maltrataba a las mujeres. Dice que su infancia fue difícil, que cuando tenía 10 años murió su padre, entonces se fue con algunos parientes que le enseñaron a usar navajas, pistolas y a pelear por cualquier cosa. Dice que cuando ya era un poco mayor y estaba casado, borracho una noche, prendió fuego a su casa, simplemente la esposa actuó y le salvó a él y a su hija, pero después de todo esto él empezó a sentirse mal. Dice que recordaba que había oído a un sacerdote decir que los malos van al infierno y que un psiquiatra al que de alguna forma debió tener que consultar por lo que fuera le dijo: mira, tú eres un caso perdido, a ti no hay quien te salve. Bueno, ¿le salvó algo? Sí. Él dice que su esposa aceptó la visita de los testigos de Jehová y en una ocasión él le preguntó si Dios perdonaría sus pecados, los de él. Entonces le leyeron primero a los Corintios 6, 9, 11. Allí se menciona una serie de pecados que las personas de Corinto, que se habían dicho cristianos, habían practicado. Y luego se añade: esto es lo que ustedes eran. Y con eso él entendió que lo que él había sido se podía cambiar. ¿Y qué dice? La Biblia me ayudó a recuperar el control de mi vida, a mejorar la vida de familia. Empecé a tratar a mi esposa con respeto, a decirle las cosas por favor y gracias, a pasar más tiempo con mi hija. Y luego añade: tras un año estudiando la Biblia, siguiendo el ejemplo de mi esposa, me bauticé como testigo de Jehová. Añade esto: estoy convencido de que la Biblia me salvó la vida. Y luego añade interés sobre la idea de que se puede cambiar. Sé que cualquier persona puede limpiar su vida y darle gracias y darle sentido a su vida gracias a la fuerza que nos da la Biblia. Bueno, pues esta es la primera de las ideas. Jehová está pendiente de nosotros en lo que tiene que ver con nuestra vida familiar. Ese ambiente, en cierto modo, privado e íntimo, Jehová lo vigila. Segundo punto tiene que ver con evitar el abuso del alcohol. Hay problemas con el alcohol. La Organización Mundial de la Salud publicó recientemente, en 2018, un informe que lo llamó sobre la situación del alcohol y la salud. Dice que el alcohol causa muchos problemas en este mundo. Según el informe, 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres tienen problemas con el alcohol. Y luego añade: 4 millones de muertes anuales se atribuyen al alcohol. Bueno, entonces la pregunta sigue siendo, en este asunto,
¿Está Jehová pendiente de nosotros en este aspecto del uso del alcohol? Bueno, conviene que recordemos que la Biblia no prohíbe el alcohol, ni dice que no se pueda beber alcohol. Al contrario, en Eclesiastés 9:7 dice: vete y come tu alimento con alegría y bebe tu vino con un corazón alegre. Así que no hay ninguna prohibición en la Biblia sobre el alcohol. Ahora, Jehová sí muestra su interés en nosotros, en lo que se escribió en la Biblia, porque aunque no se prohíbe el uso del alcohol, sí dice que si alguien bebe alcohol debe hacerlo con moderación. Efesios 5:18 tiene este mensaje: no se emborrachen con vino. Así que aunque la Biblia no prohíbe el uso del alcohol, condena el abuso del alcohol y sobre todo condena la borrachera, el que alguien por causa del alcohol pierda totalmente el control de sus acciones y el control de su vida. Bueno, ¿cómo se puede evitar el abuso del alcohol? Bueno, la Biblia ofrece la recomendación de que uno tiene que examinar y analizar la conducta. Así que, bueno, examinemos un poquito para beneficio de todos nosotros, que quizás convendría hacerse preguntas como las siguientes que aparecieron en un recuadro en la revista La Atalaya. Preguntas serían: ¿consumo ahora más alcohol que antes o bebo con más frecuencia? Uno se observa y dice: ahora consumo más alcohol, bebo más que antes. Segunda pregunta: ¿oculto a los demás la cantidad que bebo? Nunca digo cuánto bebo. Una pregunta importante: ¿para qué bebo? ¿Bebo para aliviar el estrés, para olvidarme de los problemas? Poco sentido tiene beber para esto, pero vale la pena la pregunta. ¿Me ha dicho alguien que bebo demasiado? ¿Algún amigo me ha advertido: ten cuidado, veo que bebes demasiado? Una pregunta más: ¿me cuesta pasar una semana sin tomar alguna bebida? ¿Tengo que beber todas las semanas de alguna forma? Y una pregunta final: ¿me incomoda que otros no beban? Bueno, pudiera ser que alguien, haciéndose este análisis personal, llegase a una conclusión. Podría llegar a la conclusión de que debería reducir la cantidad de alcohol que bebe. O sea, quizás dice: pues sí, es verdad, debo beber menos. O quizás llega a la conclusión de que tendría que evitar totalmente el uso del alcohol. Bueno, en ese caso, si alguien toma estas decisiones tras un examen meditado de cuál es su situación en cuanto al alcohol, pues convendría que tomase medidas y que estas medidas fueran pues claras y evidentes para él, para que pudiera seguirlas. Hablemos de 4 de estas medidas. La primera sería que no pensase que es capaz de manejar él solo el asunto y que lo va a lograr con su propia fortaleza, sino que busque la ayuda de Jehová. Hay que pedir la ayuda de Jehová para que le dé a esa persona la fuerza necesaria para reducir o evitar por completo el uso del alcohol. Así que no confíe en sí mismo, sino que busque la ayuda de Jehová, es la primera idea. La segunda es que prepare un plan de acción. Porque si alguien se propone una cosa pero no prepara un plan de acción, es probable que a lo mejor nunca lleve a cabo, ¿no? Así que, primera cuestión, no confiamos en nosotros mismos, buscamos la ayuda de Jehová y hacemos un plan de acción. Y, claro, la siguiente idea clara es: si has pedido la ayuda de Jehová para que puedas salir de ese problema y has preparado un plan de acción, pues ahora síguelo. Síguelo y sobre todo síguelo pensando que ese es para tu propio bien. Y finalmente, pues eso es lo que hará el éxito y ayudará a que alguien lo logre. Una experiencia que ilustra esto es la de un hombre de algún país del este de Europa que abusaba del alcohol y que él mismo se define a sí mismo como que él era un barril sin fondo. Explica él que cuando tenía 4 años, pues su padre se suicidó, que a los 15 años, porque su madre le ponía algunas prohibiciones, se mudó con su abuela porque ella tenía más libertad, y entonces empezó a hacer amistad, cuando tenía 16 años, empezó a hacer amistad con un grupo de gente que salía a beber los fines de semana. ¿Qué pasó? Dice: en poco tiempo pasé de tomar un par de copas de vino a beberme más de una botella yo solo. Después dice: varios litros de vino o cerveza
mezclados con vodka. Y claro, pues eso fue un derrotero malo, continuamente debía estar totalmente ebrio. Por eso dice que un día escuchó a uno de sus amigos decir: este es un barril sin fondo. Dice que le dolió mucho ese comentario porque barril sin fondo, algo que se va echando y que no importa cuánto le eches, nunca se llenará, barril sin fondo llaman despectivamente en su país a los que beben mucho. Así que eso le hizo pensar. Y en ese tiempo dice que se fijó en un compañero de clase, o sea, todavía era un muchacho joven, estaba todavía en el instituto o algo así. Se fijó en uno de los compañeros de clase que había cambiado su actitud, que se había hecho diferente. Sintió curiosidad, le invitó en una cafetería y le preguntó dónde estaban los cambios y le dijo: mira, yo he comenzado a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Bueno, le invitó a asistir a las reuniones junto con él, este compañero, y él empezó a asistir a las reuniones y a estudiar. Y entonces él dice: cuando empecé a asistir a las reuniones y a estudiar, comprendí una cosa. ¿Qué comprendió? Dice: comprendí que la raíz de mi problema con el alcohol estaba en haberme juntado con la gente equivocada. Claro, empezó a beber con compañeros que salían a beber todos los fines de semana. Las compañías eran parte del problema. Así que dice: dejé esas compañías y con el tiempo logré dejar la bebida. ¿Qué resultado ha habido de esto? Él dice: doy gracias a Jehová porque no sé cómo habría acabado si hubiera seguido con mi estilo de vida anterior. O sea, él piensa: ¿dónde me habría llevado mi estilo de vida anterior abusando del alcohol? No lo sabe, pero ve que podría ser muy distinto de lo que tiene ahora. Porque lo que tiene ahora, dice: he tenido el privilegio de trabajar durante los últimos 7 años en la sucursal de los Testigos de Jehová de mi país. Así que, si uno tiene un problema con el alcohol, cuenta con la ayuda de Jehová y hace planes para erradicar eso, pues finalmente podrá cambiar, podrá salir de ese problema, porque Jehová está pendiente de nosotros en este asunto para ayudarnos. Llegamos así al tercer punto. El tercer punto es que tenemos que luchar contra los pensamientos y las prácticas inmorales. Aquí este asunto también. Jehová está pendiente de nosotros en relación con la condición moral y espiritual que demostramos en nuestra vida. Jehová sabe que permanecer moralmente limpios no es fácil y quiere por eso ayudarnos. Está pendiente de nosotros porque eso no es fácil y Él quiere ayudarnos. En el Salmo 103 dice: tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos, Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen. Añade: porque Él sabe bien cómo estamos formados. Se acuerda de que somos polvo. Así que Jehová sabe muy bien, por eso está pendiente de nosotros. Sabe que tenemos que evitar los pensamientos inmorales y que los pensamientos inmorales son los que pueden llevar a acciones inmorales. Por eso, en el Sermón del Monte, Jesús dijo unas frases que para todos o para muchos pueden ser conocidas. Él dijo: todo el que sigue mirando a una mujer hasta el punto de sentir pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Así Jesús diferenció aquí la acción del pensamiento, pero dijo: si alguien sigue mirando a una mujer para tener una pasión con ella, en su corazón ya lo ha hecho. Y el problema de que lo haya hecho en su corazón es que puede derivar en la acción, porque eso ya lo tiene en el corazón, ya lo tiene en el pensamiento. Quizás si le surge la oportunidad, si le surge la ocasión, entonces el adulterio en el corazón se consumará en el adulterio en el cuerpo. Así, el consejo de Jesús es esencial, porque los problemas empiezan con los pensamientos. Las cosas se piensan antes de hacerlas, y por lo tanto, si podemos controlar los pensamientos, controlaremos más fácilmente las acciones. Y por eso el apóstol Pablo escribió esta idea en Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Sus palabras son muy interesantes para esto y para otros aspectos. Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice él: por lo tanto, den muerte
a los miembros de su cuerpo que están en la tierra en lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión sexual descontrolada, los malos deseos y la codicia, que es idolatría. Den muerte. Evidentemente, esta es una expresión muy drástica. Den muerte a los miembros de su cuerpo. Pero ilustra claramente la importancia que hay de tomar acciones drásticas cuando los pensamientos inmorales están en nuestra idea. El consejo de Pablo que hemos leído pues muestra que si alguien está luchando contra algunos deseos inmorales, tiene que ponerse con decisión a erradicar eso. Jesús lo dijo muy claramente. Hemos leído sus palabras, hemos citado sus palabras que se encuentran en Mateo 5:28. Vamos a seguir con lo que añadió en los versículos 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo tropezar, arráncatelo y échalo lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Igualmente, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtatela y échala lejos. Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu cuerpo vaya a parar a la gehenna. Bueno, evidentemente, en esta ilustración de Jesús, el ojo representa la capacidad de fijar atención en las cosas. En este caso, las cosas que podrían ser impropias, inmorales, como podría ser la fornicación, como podría ser la pornografía. La mano, pues, simboliza la acción, porque, claro, lo hemos dicho, ¿no? Pensamientos que acaban en acciones. Así, lo que dice Jesús es que si se siente alguien tentado a desobedecer a Dios, debe tomar medidas tan drásticas como la que dice Pablo: matar los miembros, arrancar un ojo, cortarse una mano, aunque sea la derecha, que normalmente es la buena para la mayoría, y eso es importante. Y claro, el argumento de Jesús es muy claro y conclusivo. O sea, ¿qué prefieres? ¿Seguir con el ojo o seguir con la mano y perder la vida? ¿O perder eso que se representaría por el ojo o la mano, pero conseguir la vida? La respuesta es bastante obvia. O sea, si alguien visita a un médico porque tiene un problema en una pierna, que se le está teniendo ahí una úlcera y el médico decidiese que lo que tiene este hombre es gangrena y le dijera: mire, esto no va a parar, esto no va a parar, esto va a ir siguiendo, y así que, por lo tanto, si no hacemos nada, pues usted acabará muriendo por lo que tiene en la pierna. Hay que cortarla. Bueno, quizás alguien decidiese no cortarla, pero la gran mayoría diría: pues doctor, ¿qué vamos a hacer? Mi pierna me es muy importante, pero la vida es más. Bueno, pues esto es lo mismo. Si tenemos un problema que requiere erradicarlo drásticamente, pues hay que tomar acción. Y es muy importante esto. Tenemos una fotografía para ilustrar esta cuestión, y aquí vemos la situación en que se encuentra este hermano. Vemos ahí que está mirando su ordenador, quizás pornografía, tal vez algo de eso. Ahora recuerda que tiene familia, recuerda que tiene un hijo, recuerda que tiene una esposa, recuerda que tiene cosas que tiene que ver con Jehová por sus conocimientos, por los libros que tiene ahí. Pues tiene que tomar una acción drástica. Ahí ya tienes, cierra el ordenador, lo evita totalmente. Si alguien está luchando con un problema de este tipo, pues es importante que recuerde que hay que hacer algo, y que quizás al hacer algo pues no se solucione en un instante. A veces sucede que uno reincide en alguna cosa que está haciendo. Mientras están en lucha, pues reincide. Alguien que tiene reincidencias y que no consigue erradicar en un plazo razonable, por decir, en un plazo corto, pues puede tener sentimientos de frustración. Pero claro, esos pensamientos de frustración no deberían llevarle a pensar que no tiene solución.
porque las guerras a veces son muy largas y en las guerras a veces se pierden batallas, pero que se pierda una batalla no significa que se pierda la guerra. Es importante, por tanto, que la persona que tenga una lucha contra la pornografía o contra sentimientos inmorales no cese en la lucha. Piense, además, que cuenta con la ayuda de Jehová. Si alguien se rinde y no continúa luchando, pues está olvidando que Jesucristo murió por nosotros, no por los que lo hacen todo bien, sino por todos, incluso por los que están haciendo cosas malas, luchando para erradicarlas. Así que hay que pensar en la importancia de ganar la guerra, que es mucho más esencial de esto. Algunos han tenido grandes luchas contra la pornografía. Un hombre que explicó su experiencia en la atalaya, pues igual, ¿no? Dijo que durante mucho tiempo había luchado contra ello desde que tenía los 18 años de edad, inició en la pornografía, dice que para él eso era irresistible. En un momento dice que se miró al espejo por lo que estaba haciendo y dijo, es que yo prácticamente me doy asco. Empezó a estudiar la Biblia y empezó su lucha. Su lucha se hizo difícil porque los compañeros en el trabajo, con los cuales tenía mucha feeling en ese aspecto de la pornografía, pues continuamente estaban intentando enseñarle imágenes inmorales. Dice que un día los reunió a todos y cuando los tenía todos los compañeros de trabajo reunidos, le dijo, vamos a darles 2 cervezas a estos. Y ellos dijeron, ¿cómo? Si estos están luchando contra el alcohol, ¿cómo le vamos a dar cervezas? Y dijo, pues yo también estoy luchando contra la pornografía. Dejadme ya de enseñar esas cosas. Lo entendieron y le ayudó. Pues Jehová está pendiente de nosotros. Es bueno pensar que Jehová está pendiente de nosotros en los tratos familiares, en que seamos prudentes con el alcohol y en nuestra lucha contra pensamientos y sentimientos inmorales. Jehová se alegra mucho, se alegra cuando ve que estamos esforzándonos por hacer lo que es correcto y le damos razones para que Él esté contento con lo que ve de nosotros. Así que finalmente, hermanos, podemos decir que tenemos buenas razones para esperar con confianza que Jehová nos premie. Jehová se interesa por nosotros. El Salmo 25 dice que la amistad íntima con Jehová es para aquellos que les sirven, para aquellos que se esfuerzan por hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, sabiendo que Él se interesa. Así que concluimos, por tanto, que tenemos muy buenas razones para estar felices y para agradecer profundamente que Jehová se interese por nosotros. Te damos las gracias, hermano Sánchez, por el excelente discurso que nos has presentado y por todos los buenos consejos y recordatorios que hemos analizado basados en la Biblia. También le agradecemos mucho a nuestro Creador Jehová la oportunidad que hemos tenido de poder analizar esta información. A continuación, seguiremos con nuestra reunión pública mediante la segunda parte, el estudio de la Atalaya. Se encargará de dirigirlo nuestro hermano Andrés Mayor. Adelante, hermano Mayor, te prestamos atención. Pues pasamos así a la segunda parte de nuestra reunión, el estudio de la revista La Atalaya. Vamos a comenzar este estudio con una canción que será la número 54 con el título Este es el camino, canción 54.
Pues el artículo que tenemos para analizar juntos es el artículo de estudio número 51, titulado Sigamos escuchándolo. El texto temático es Mateo capítulo 17, versículo 5, que dice: Este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación, escúchenlo. Recordaremos que la semana pasada estudiamos el artículo titulado Escuchemos la voz del pastor excelente. Pues el título de este artículo hoy es Sigamos escuchándolo. En línea con la semana pasada analizaremos algunos aspectos de las enseñanzas de Jesús, cómo podemos aplicarlas, qué beneficios tendremos por hacerlo. Obedecer lo que dijo Jesús no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Que no siempre es fácil lo dejó bien establecido Jesús cuando habló de un camino estrecho. Requeriría esfuerzo caminar por él. Podría haber obstáculos. Uno de ellos pudiera ser diferencias que podrían romper la paz entre hermanos en una congregación. Si eso ocurre, ¿por qué es importante pronto hacer las paces de nuevo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues estas son algunas de las preguntas que responderemos en este artículo. De antemano, muchas gracias a todos por vuestra preparación, que sin duda contribuirán vuestros comentarios a enriquecer y muchísimo esta reunión. Nuestro hermano David Lavado es el lector asignado para hoy y, por favor, le pedimos, si eres tan amable, leemos el primer párrafo. Después de la Pascua del año 32, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de una visión asombrosa. En una montaña alta, posiblemente en una de las estribaciones del Monte Hermón, Jesús se transfiguró delante de ellos. La Biblia cuenta: su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió brillante como la luz. Hacia el final de la visión, los apóstoles oyeron a Dios decir: Ese es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación, escúchenlo. Por su forma de vivir, los 6 demostraron que de veras escuchaban a Jesús, y nosotros queremos seguir su ejemplo. En el anterior artículo aprendimos que escuchar a Jesús significa dejar de hacer ciertas cosas. En este artículo veremos 2 cosas que Jesús dijo que debemos hacer. Muchas gracias. Pues vamos con la primera pregunta, la parte A. ¿Qué mandato recibieron 3 apóstoles de Jesús y cómo reaccionaron? Hermana Páramo, por favor. Pues lo que encontramos en Mateo 17:5, ahí Jehová les dijo: Este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación, escúchenlo. Y desde luego que mostraron que escuchaban a Jesús por su forma de vivir. Muy bien, gracias. Hermano Sarkar. Y la nota de estudio menciona que esta es solamente la segunda vez que los humanos oyeron la voz de Jehová. Entonces, ¿qué mensaje tan importante? Sin duda. Muy bien, muy bien. La parte B, ¿qué veremos en este artículo? Hermana Sarkar, por favor. Pues vamos a ver 2 cosas que Jesús dijo que debemos hacer. Perfecto. Muy bien. Pues con estas palabras, estos párrafos de introducción, pasamos al primer subtítulo: Entren por la puerta angosta. Párrafo 3, por favor. Leo Mateo 7. Por favor, si eres tan amable. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Notemos que Jesús dijo que hay 2 puertas y que cada una lleva a un camino diferente, uno espacioso y otro estrecho. No hay más caminos. Cada uno de nosotros debe decidir por cuál irá. Es la decisión más importante que tomaremos, porque de ello depende nuestra vida eterna. Perfecto. Pues pregunta 3. Según Mateo 7, 13 y 14, ¿qué debemos hacer? Hermana González, por favor. Debemos tomar una decisión.
estos versículos nos hablan de dos caminos, el estrecho y el espacioso, que representan dos diferentes conductas. Así que debemos elegir por qué camino queremos ir, si queremos que nuestra conducta agrade o no agrade a Jehová. Magnífico, gracias. Hermano Llueca. Claro, y como nuestra vida eterna depende de ello, pues es una decisión personal que nadie puede tomar por nosotros. Cierto. Hermana Lavado. Así que nos queda claro pues que solo hay dos puertas, es decir, dos opciones, la correcta y la incorrecta. Podemos decir que no hay caminos grises o formas alternativas o personales de servir a Dios, como algunos afirman, pues no se puede escoger servir a Dios a nuestra manera, sino que solo hay dos direcciones. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias por vuestros comentarios. Seguimos, párrafo 4, por favor. Conviene que tengamos muy claras las diferencias entre los dos caminos. El camino espacioso es el que muchos eligen porque es fácil ir por él. Por desgracia, muchos deciden quedarse en él siguiendo a la multitud. No se dan cuenta de que es Satanás, el diablo, quien quiere que vayan por ese camino que lleva a la muerte. Pues pregunta 4. ¿Cómo describiría el camino espacioso? Hermana Llueca. Bueno, como su palabra misma indica, es grande, es fácil ir por él y por eso muchos deciden ir por ese camino. Muy bien. Hermano Páramo. También podemos describirlo como un camino que ha sido ideado y diseñado, cada uno de sus curvas y sus rectas, por el propio Satanás, precisamente para que nos alejemos de Jehová, y también que los acompañantes que vamos a tener en ese camino, como dice 1 Corintios 6, 9 y 10, no son buenas compañías, son personas codiciosas, ladronas, borrachos e incluso personas que hacen aquello con lo que Jehová no está de acuerdo, como aquellos que son inmorales, idólatras u homosexuales. Muchas gracias. Excelente. Hermano Palau. Es interesante comparar el hecho de que muchas personas van por este camino ancho a lo que dice 1 de Juan 5:19, donde se menciona que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces podemos entender también por qué muchas personas van en este camino, porque es el propio Satanás el que se encarga de guiarlas por este mal camino. Gracias, hermano Palau. Estupendo. Muy bien, seguimos. Párrafo 5. A diferencia del camino espacioso, el otro camino es estrecho, y Jesús dijo que son pocos los que lo encuentran. ¿Por qué? Es interesante que en el siguiente versículo Jesús nos advirtió que tengamos cuidado con los profetas falsos. Según algunos cálculos, existen miles de religiones, y la mayoría de ellas afirman enseñar la verdad. Con tanta religión, millones de personas se sienten desanimadas y confundidas, y ya ni siquiera intentan buscar el camino que lleva a la vida. Pero lo pueden hallar, pues Jesús dijo: si permanecen en mis enseñanzas, realmente son mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué bueno que usted no siguió a la multitud, sino que buscó la verdad. Comenzó un estudio profundo de la palabra de Dios para aprender cuáles son sus normas y escuchó las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, aprendió que Jehová espera que rechacemos lo que enseñan las religiones falsas y que dejemos de participar en celebraciones y costumbres que tienen origen pagano. También descubrió que a veces no es fácil hacer lo que Jehová nos pide y dejar atrás las prácticas que Él desaprueba. Puede que a usted le haya costado hacer estos cambios, pero como amaba a su Padre Celestial y quería su aprobación, no se rindió. Jehová tiene que estar muy contento con usted. Gracias. Párrafo 5. Pregunta: ¿qué esfuerzos han hecho algunos para encontrar el camino estrecho y para empezar a ir por él? Pablo González. Pues algunos han tenido que hacer auténticos esfuerzos para encontrarlo, porque hoy en día se están cumpliendo las palabras de Jesús en Mateo 7:15, que habría profetas falsos. Y más que nunca, porque parece que existen miles de religiones y todas ellas afirman tener la verdad. Pero gracias a un estudio profundo de la palabra de Dios, de la Biblia,
pues estas personas han podido encontrar ese camino estrecho, esa verdad. Estupendo, muy bien. Hermano Ivaskevich. También es interesante el hecho de que use la palabra esfuerzos, ¿no? Al final, como vemos, significaba no seguir a la multitud, es algo que costaba, es algo en lo que no se podía uno rendir, entonces era como nadar a contracorriente. Si te parabas, te tiraba para atrás, lo más fácil era dejarse llevar. Por eso sabemos que realmente fueron grandes esfuerzos los que hicieron estas personas para aprender la verdad y escuchar a Jesús. Excelente. Hermana Parra. Y muchos han tenido que ser muy valientes, porque como dijo Jesús en Mateo 10, del 34 al 36, tendrían enemigos en su propia casa, porque optarían por hacer la voluntad de Jehová y eso los pondría en contra de lo que sus familias hacían. Así que ha requerido muchísimo valor ponerse de parte de Jehová. Muy bien, gracias por incorporar esa cita bíblica. Hermana Ivaskevich. Y también vemos que estas personas no se han rendido porque, como dice el Proverbios 27:11, lo que querían hacer es alegrar el corazón de Jehová. Por amor a su Padre Celestial, a nuestro Padre Jehová, no se han rendido para que Él esté contento. Muy bien, muy bien. Hermano López. Lo que Jesús dijo contrasta con lo que Satanás pretende, porque el camino ancho parece que es un camino de libertad, pero Jesús dice que seguir el camino de la verdad, que es este estrecho, es el que realmente es provechoso y lleva la vida. Muy bien. Excelente. Pues queda claro que no es fácil andar por ese camino. Es importante no solo empezar, sino, como dice el siguiente subtítulo, mantenernos en el camino estrecho. ¿Cómo mantenernos en el camino estrecho? Párrafo 6, por favor. Si ya hemos empezado a ir por el camino estrecho, ¿qué puede ayudarnos a mantenernos en él? Pongamos una comparación. En algunos países, las carreteras estrechas de montaña tienen en los bordes una barrera de seguridad que sirve para proteger al conductor y a su vehículo. Esta barrera evita que se acerquen demasiado al borde o incluso se caigan por un precipicio. ¿Verdad que ningún conductor se quejaría de que esa barrera es demasiado restrictiva? Pues bien, las normas de Jehová que encontramos en la Biblia son como esas barreras. Sirven para mantenernos en el camino estrecho. Gracias. Pues, como indica la pregunta 6, podemos leer Salmo 119, versículos 9, 10, 45 y 133. Perdón, y luego formulamos la pregunta. Hermano Pocero, por favor. ¿Cómo puede un joven mantener limpio su camino? Estando en guardia y actuando de acuerdo con tu palabra. Te busco con todo mi corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y andaré por un lugar seguro, porque busco tus órdenes. Con tus palabras, haz que sean firmes mis pasos, que nada malo me domine. Muchas gracias. Pues según estas palabras, ¿qué puede ayudarnos a mantenernos en el camino estrecho? Hermana González. Como dicen los versículos, nos dice que nos ayuda a no desviarnos, a estar seguros y a dar pasos firmes en ese camino. Y entonces esto encaja muy bien con la ilustración que viene en el párrafo, que al igual que las barreras de una montaña en un camino muy estrecho nos protegen, de igual forma las normas de Jehová nos protegen para no desviarnos. Excelente, gracias. Hermano López. Y es verdad que la ilustración nos ayuda a entender muy bien la idea. Ninguno de nosotros, cuando vamos conduciendo por un camino inestable, de montaña, donde nuestra vida pueda estar en juego, pensamos que estas barreras pues nos incomodan, que están ahí para hacernos más difícil conducir. Todo lo contrario, es una guía que nos protege. Pues ese es el punto de vista que nos transmite la Biblia con respecto a estas normas o cosas que Jehová nos da hoy día para protegernos. Gracias, muy bien. Hermano Mora.
Y estas barreras restringen la libertad del movimiento de cualquier vehículo, pero al igual que las normas de Jehová, también nos restringen de cierta libertad de movimiento, pero esa libertad de movimiento es para nuestro bien, para protegernos. En la imagen se ve muy bien. Si no estuvieran esas barreras, el resultado podría ser fatal en esa curva. Y con Jehová también ocurre lo mismo. Si no existieran las normas de Jehová, en cualquier curva, en cualquier momento difícil de nuestra vida, los resultados podrían ser fatales. Muy bien, muy bien. Hermana Gil. También si fuéramos por una de esas carreteras conduciendo, no nos acercaríamos tanto a esas barreras que incluso nos pusiésemos en peligro, sino que dejaríamos una distancia. Pues tampoco nos acercaríamos demasiado a los límites de las normas de Jehová o buscaríamos lagunas en ellas, ¿no? Sino que si Jehová nos manda algo, entendemos que nos protege y nos ayuda a mantenernos en el camino estrecho. Estupendo, muy bien. Hermana Lavado. Sí, yo de pequeña me he criado en una casa que era un 5.º piso, era un edificio muy alto y vivíamos en el último edificio. Y por supuesto las terrazas tenían barandillas para protegernos, para que no nos cayéramos. Es más, siempre que se dañaban, enseguida llamábamos al técnico para que viniera a repararlas. De la misma forma, las normas de Jehová son una protección y debemos incluso buscarlas y acudir a ellas para que nos protejan. Estupendo. Gracias por ese ejemplo personal. Hermano Panau. Es muy bonito el Salmo 119, 45, porque dice, andaré por un lugar seguro porque busco tus órdenes. Tal vez cuando vamos de noche por una de estas carreteras, estamos pendientes de los paneles reflectantes que tienen estas barreras para no acercarnos demasiado, para saber si vamos por el centro del carril. De manera parecida, nosotros también queremos estar atentos a las normas de Jehová para poder seguirlas y estar a salvo. Muy bien, muy bien. Magníficos comentarios. Muchas gracias, de verdad. Párrafo 7. Joven, ¿te parece a veces que las normas de Jehová son demasiado restrictivas? Eso es lo que Satanás quiere que pienses. Intenta que te fijes en lo que hacen quienes van por el camino espacioso y en lo mucho que parecen divertirse. Quiere que creas que no estás disfrutando tanto como tus compañeros de escuela y las personas que ves en Internet, y que las normas de Jehová te están robando las cosas buenas de la vida. Pero recuerda que a Satanás no le interesa que quienes van por su camino vean lo que les espera al final del trayecto. Sin embargo, Jehová te ha dado una imagen clara de lo que recibirán quienes se mantengan en el camino que lleva a la vida. Pues pregunta 7. ¿Cómo deben ver los jóvenes el camino estrecho? Hermana Sarkar, por favor. Pues deben que verlo para lo que es, una calle sin salida. Pero por otro lado, Jehová ha sido tan honesto con todos nosotros. Sabemos el destino del camino estrecho. Él nos promete la vida que realmente lo es. Muy bien. Hermano Rebeca. Y es interesante el contraste de Satanás con Jehová, porque Satanás intenta que se fijen, pero con una visión limitada, muy sesgada, conforme él quiere, no enseña el final del camino. Pero como vemos, Jehová es todo lo contrario. Jehová da una imagen muy clara, muy precisa. Por ejemplo, si vamos al Salmo 37, 29, dice que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Con lo cual, ahí no hay un límite de trayecto. Ahí es una visión muy clara y esperanzadora para los jóvenes. Ciertamente. Gracias. Hermano López. Y hoy día los jóvenes, tienen más presión que nunca en la historia. Hay millones de otros jóvenes que exponen sus vidas en Internet, aparentemente enseñando lo bueno de sus vidas, lo felices que son, pero eso es solo una apariencia detrás de una pantalla, luego se apaga y no sabemos nada más. Lo realmente bueno lo menciona la Biblia en Isaías 35, esas promesas maravillosas que Jehová nos hace para el futuro. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Ana Martín. Y es verdad que a veces puede ser muy difícil el resistir esa presión que tienen los jóvenes. El vídeo rompe las cadenas de la presión de grupo,
explicaba que lo más fácil es ceder ante esa presión y dejarse llevar por lo que hace la mayoría, pero al final hacer eso solo nos iba a convertir en títeres en manos de otras personas. Por eso es tan importante que los jóvenes aprendamos a no ceder ante esa presión de otros compañeros, y daba 4 sugerencias para luchar contra ello. Mantenerse alerta, pensar en lo que podría suceder, prepararnos bien y actuar. Magnífico. Gracias por hacer alusión a esa referencia. Muy bien. Hermano Páramo. Así es que Jehová quiere que los jóvenes vean el camino estrecho con toda la perspectiva del camino. No solamente que vean que este camino, como hemos visto en el párrafo anterior, es un camino totalmente seguro, sino que también vean cuál es el final del camino y todas las bendiciones que tiene, mientras que Satanás quiere lo contrario, que se dejen llevar por el camino ancho y nada más, disfruten del momento, pero no vean toda la desgracia que les espera. Así es. Muy bien. Pues veamos el párrafo siguiente, 8, por favor. Piensa en lo que puedes aprender de la experiencia de un hermano joven llamado Olaf. Sus compañeros de clase lo presionaban para que participara en conducta inmoral. Cuando les explicó que los testigos de Jehová seguían por las elevadas normas morales de la Biblia, varias chicas de su clase se lo tomaron como un reto e intentaron convencerlo de que tuviera sexo con ellas. Pero él no cedió a la presión, y eso que no fue la única que tuvo. Dice: mis maestros me insistían en que fuera a la universidad, porque eso es algo que te da prestigio. Me decían que si no lo hacía, no llegaría a ser alguien en la vida. ¿Cómo logró resistir tanta presión? Él explica: busqué buenos amigos en la congregación, llegaron a ser como mi familia. También empecé a tomar más en serio mi estudio de la Biblia. Cuanto más profundizaba, más me convencía de que esta es la verdad y más decidido estaba a servir a Jehová. Pues la pregunta para este párrafo: ¿qué pueden aprender los jóvenes del ejemplo de Olaf? Hermana Lueca. Bueno, él, al estar sometido a tanta presión, no quiso afrontar solo la presión. Dice que buscó buenos amigos en la congregación, estos llegaron a ser su familia, también se refugió en Jehová, tomando más en serio el estudio de la Biblia. Por eso dice que cada vez que profundizaba más y más, se daba cuenta de que la verdad estaba en su corazón. Nunca trató de vencer solo esta presión. Muy bien. Hermano Ivaskevich. Cuando leemos sobre su experiencia podríamos llegar a pensar, bueno, respecto a la inmoralidad sexual, vale, es algo que nos alejaría de Jehová, pero los estudios universitarios, al fin y al cabo, obtener conocimientos es algo que se nos aconseja, ¿no? Es algo bueno, pero lo cierto es que si reflexionamos sobre esto, asistir o ir a la universidad representa más peligros que ventajas, entre las malas compañías, entre también el tiempo y las energías que se le dedicará, que deberíamos dedicar también a Jehová, y aparte de todo esto, el peligro de que los estudios lleguen a tener un lugar prominente en nuestra vida que eclipse a Jehová, todos esos peligros al final nos alejarían también de Jehová. Por eso también este hermano consideró que era un peligro potencial y se alejó de ello. Muchas gracias. Hermana López. Y para esta época en la que el confinamiento se ha convertido en algo bastante normal, pues qué importante es hacer de la congregación nuestra familia, a pesar de que sea a través de una pantalla, o que ahora que tenemos un poquito más de tiempo, porque quizás algunas actividades se han limitado, pues que profundicemos más nuestro estudio de la Biblia. Quizás esto pues es algo que a los jóvenes les puede ayudar a fortalecerse aún más y estar decididos a servir a Jehová. Estupendo, gracias. Hermano Pocero. Sí, esto también hace reflexionar a los jóvenes que es un trabajo individual de cada uno, ¿no? Porque dice que tienes que buscar nuevos amigos, ¿no? No quizás esperar que vengan, sino que tienes que tomar la iniciativa. Y también en cuanto al estudio de la Biblia, pues no conformarse solo con lo que quizás nos dan nuestros padres en casa, ¿no? Sino nosotros también tener tiempo de calidad para ver por qué esas normas son lo mejor que hay en la vida. Muy bien, muy bien. Si volvemos a la imagen que tenemos para estos párrafos, ¿cómo encaja en esa imagen la experiencia de Olaf?
usando como referencia los círculos que tenemos, qué consejos le ayudaron a no salirse del camino. Hermana López. Pues este hermano vio la palabra de Jehová, la Biblia, como esa barrera que lo protegía del camino. Por eso se ve en este primer círculo, pues cómo está leyendo la Biblia, y eso puede ayudar, lo ayudó a él y en general a todos, nos ayudará pues a rechazar ciertas tentaciones. Muy bien, muy bien. Hermano Sarkar. También veamos en la imagen cómo el estudio de la Biblia es algo dentro de las barreras, ¿no? Para nos mantener ahí dentro y todo lo demás está fuera donde está el peligro. Perfecto, muy bien. Estupendo. Pues párrafo 9. Satanás quiere que nos salgamos del camino que lleva a la vida y que vayamos junto con la mayoría de la humanidad por el camino espacioso que lleva a la destrucción. Pero si seguimos escuchando a Jesús y vemos el camino estrecho como una protección, no nos saldremos de él. Veamos ahora otra cosa que Jesús dijo que debemos hacer. Bien, pregunta 9. ¿Qué debemos hacer si queremos mantenernos en el camino estrecho? Hermano Parra, por favor. Bueno, hacer lo que Jehová les dijo a los apóstoles allí durante la transfiguración, escuchar a su Hijo. Si escuchamos a Jesucristo, tomamos en cuenta sus consejos, vemos que son una protección para nosotros, para nuestro bien, y eso nos ayudará a seguir por el buen camino. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hemos visto en este subtítulo qué cosas nos ayudan a mantenernos en el camino estrecho. Veamos ahora un obstáculo que pudiera surgir. Subtítulo: Haz las paces con tu hermano. Párrafo 10, y leemos por favor, hermano Lavado, primero Mateo 5, 23 y 24. Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete. Primero, haz las paces con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. En esos versículos, Jesús estaba hablando de un momento muy importante para los judíos que lo estaban escuchando. Imaginemos que alguien estaba en el templo, a punto de entregarle a un sacerdote un animal para sacrificarlo. Si en ese momento recordaba que su hermano tenía algo contra él, debía dejar el animal e irse de allí. ¿Por qué? ¿Qué podía ser más importante que ofrecerle un sacrificio a Jehová? Jesús dijo con claridad: primero, haz las paces con tu hermano. Pregunta 10. Según Mateo 5, 23 y 24, ¿qué dijo Jesús que debemos hacer? Hermano Pocero. Pues dar prioridad a hacer las paces con nuestros hermanos. Magnífica respuesta, concreta y muy clara. Hermana Ivaskevich. Sí, Jesús dijo claramente que es más importante hacer las paces con nuestros hermanos, más importante que predicar mucho, que ofrecer comentarios o hacer asignaciones en la reunión. Lo primero es estar en paz con nuestros hermanos. Si tenemos una buena relación con los hermanos de la congregación, entonces podremos tener una buena relación con Jehová. Sin duda, muy bien. Hermana González. Me gustó mucho la nota de estudio que venía de este texto. Decía que lo más probable era que el hermano que estuviera allí entre miles de personas viajaba a Jerusalén por las fiestas periódicas para ofrecer los sacrificios al templo. Y al igual que estaba él, podría estar entre tanta gente el otro hermano al que tenía que pedir perdón. Así que no sería fácil, estando allí, ahora ir y buscar a su hermano para pedir perdón. Pero aún así Jesús recalcó que debemos hacerlo. Gracias, qué buen apunte. Muy bien. ¿Qué razonamiento erróneo podría haber tenido ese judío? Hermano López. Pues que lo más importante en ese momento era ofrecer ese sacrificio a Jehová, su propia relación personal con Jehová, pero Jesús lo dejó muy, muy claro en el texto Mateo 5, solamente con la palabra de inicio, cuando dice primero haz las paces y después la ofrenda. Gracias, muy bien. Hermano Páramo.
Y un pequeño matiz que también resalta la importancia, ¿no?, que podemos encontrar en ese texto es que dice si te acuerdas de que tu hermano. No era algo público, no es que ahora el hermano fuera delante suya y le avergonzara de todo el mundo y dijera, bueno, vamos a hacer las paces, ¿no? Era algo muy personal entre él y Jehová. Él ahora se acordaba de que tenía este problema con este hermano y entonces es cuando tenía que dejarlo. Así que revela que el hacer las paces con nuestro hermano es algo que tiene que nacer de nuestro interior y está muy relacionado con nuestra relación con Jehová. Muy bien, ¿no? Sin duda un consejo impresionante de parte de Jesús. Hablemos un poco más sobre esto, párrafo 11. Podemos aprender lecciones valiosas sobre hacer las paces analizando un suceso de la vida del patriarca Jacob. Cuando Jacob llevaba unos 20 años viviendo lejos de su tierra natal, por medio de un ángel, Dios le mandó regresar. Pero había un problema, que su hermano mayor Esaú había intentado matarlo. A Jacob le daba mucho miedo y angustia pensar que su hermano todavía le guardara rencor. ¿Qué pasos dio Jacob para hacer las paces con su hermano? Primero, le oró de corazón a Jehová. Segundo, le envió a Esaú un regalo generoso. Y tercero, cuando por fin se vieron cara a cara, Jacob tomó la iniciativa y honró a Esaú. Se inclinó ante él no una ni dos, sino 7 veces. Con humildad y respeto, Jacob hizo las paces con su hermano. Muchas gracias, hermano Lavado. ¿Qué pasos dio Jacob para hacer las paces con Esaú? Párrafo 11. Hermana González. Sí, pues primero oró con sinceridad a Jehová en busca de ayuda, después le envió un generoso regalo y por último, al verse, Jacob tomó la iniciativa en honrar a Esaú. Dice el relato que llegó a inclinarse ante él hasta 7 veces, así que vemos cómo fue la humildad y el respeto lo que le llevó a buscar la paz. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien nos podría pintar el contexto, el marco de circunstancias que desembocó en ese punto? Hermano González. Sí, pues Jacob llevaba unos 20 años fuera de su tierra natal, de su familia, pero en ese entonces ahora un ángel le dice que vuelva a donde él vivía. Así que claro, él empezará a pensar, bueno, ahí es donde está Esaú, quien me guardaba muchísimo rencor y quien quería matarme. Así que no era fácil seguir ese mandato del ángel, pero él obedeció y fue para allí. Pero fue para allí sabiendo que tenía que arreglar las cosas con su hermano y luego hizo los pasos que hemos estudiado. Muy bien. ¿Cuál fue el resultado? Hermano Mora. Pues fue sorprendentemente bueno. En Génesis 33:4 dice que lo abrazó, lo besó y los dos se echaron a llorar. O sea que consiguió su objetivo, consiguió llegar al corazón de su hermano y solucionar ese problema que había estado ahí arraigado durante tanto tiempo. Muy bien, gracias. Hermana Parra. Leyendo lo que dice Génesis 32:9, se ve la fe y la confianza que Jacob tenía en Jehová. La Biblia dice que él tenía mucho miedo de tener que ir y dar el paso que Jehová le estaba diciendo, pero Génesis 32:9 muestra cómo él abrió su corazón a Jehová y le dijo: Jehová, tú me estás mandando a hacer esto, entonces lo voy a hacer, pero necesito tu ayuda. Entonces podemos pasar eso también. Si tenemos una situación complicada con algún compañero cristiano, orarle a Jehová, ser sinceros y decirle: Jehová, tú me mandas que haga las paces, pido tu ayuda, y podemos tener los mismos buenos resultados que tuvo Jacob. Qué bueno, gracias. Hermana López. Y aquí Jacob no tenía ninguna culpa de los sentimientos de su hermano. Esaú había vendido su primogenitura y Jacob la había comprado de forma legítima. Sin embargo, Esaú pues se sentía de esta forma con él, así que en armonía con las palabras de Jesús que hemos leído antes, fue Jacob quien tomó la iniciativa para hacer las paces y mejorar esa situación. Muy bien. Hermano Pocero. También nos llama la atención la generosidad en los 3 pasos, ¿no? Como se ha comentado. La primera oración era una súplica, el segundo paso fue un regalo, pero un regalo de cualquier tipo, más de 500 animales, y al final, cuando se inclina, pues lo hace hasta 7 veces. Muy bien, Voy a llevar la cuenta de
los diferentes aspectos. Muy bien, gracias. Bueno, pues veamos la parte práctica, párrafo 12. Podemos aprender una lección de cómo Jacob se preparó para encontrarse con su hermano y de cómo se dirigió a él. Primero, le pidió a Jehová con humildad que lo ayudara. Después, actuó en armonía con su oración, haciendo todo lo que estuvo en su mano para que el encuentro con Esaú fuera lo más agradable posible. Y cuando por fin habló con él, no se puso a discutir sobre quién tenía la razón. Su objetivo era hacer las paces con su hermano. ¿Cómo podemos imitar su ejemplo? Pues párrafo 12, ¿qué aprendemos del ejemplo de Jacob? Hermana Ivaskevich. Vemos que lo primero que hizo Jacob fue orar de corazón a Jehová, con humildad le pidió que le ayudara y esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Si tenemos un problema con un hermano, lo primero que tenemos que hacer es orar a Jehová y pedirle con humildad que nos ayude. Gracias, muy bien. Hermana Gil. También otra cosa es actuar en armonía con lo que le hemos pedido a Jehová en oración. Así que ahora que le hemos pedido su ayuda, hacer todo lo posible nosotros por hacer las paces con este hermano. Igual que Jacob hizo con Esaú, fue más allá, hizo todo lo posible por recibir su perdón. Muy bien. Si hay algún comentario en cuanto a la imagen, pues adelante. Hermano Llueca. Sí, son interesantes las dos expresiones, porque tal vez podemos pensar que era un corazón demasiado cerrado el de Esaú y que a nosotros nos puede pasar también con otra persona. No, mira, es que está muy encerrado en sí mismo y no va a ser posible. Pero no, vemos que aquí las dos expresiones son agradables, las dos son de reconciliación y nos hacen no prejuzgar al principio de lo que pueda ocurrir. Contar con Jehová, buenas cualidades, siempre puede redundar en éxito. Muy bien, gracias. Hermana González. También todos esos pasos que tomó, es interesante ver aquí cómo está toda su familia detrás. Así que también vieron el buen ejemplo de su padre, de sus hijos, sus esposas, de cómo hacía las paces y cómo establecía un buen ejemplo. Un buen detalle, muy bien. Ana Martín. Y también, como veíamos en la imagen, la actitud con la que él fue cuando fue a hablar con Esaú, dice que no se puso a discutir, no le vemos con una actitud como pidiéndole explicación de por qué había actuado así, de si él tenía la razón. No, él sabía que su objetivo era hacer las paces y por eso fue con una actitud humilde. Muy bien, magnífico. Hermano Parao. Y pensando también en este segundo punto que hizo todo lo que estuvo en su mano, pensamos también en el costo personal y material que tuvo para él en esa ocasión. Aprendemos mucho, ¿no? Si realmente queremos hacer las paces con nuestros hermanos, no habrá nada que sea más importante que la paz con nuestros hermanos. Esto podrá quizás involucrar aspectos materiales o, como en este caso, el rebajar nuestro orgullo a la nada y ser totalmente humildes para ahora poder hacer las paces con nuestro hermano. Muy bien, gracias por ese comentario. Pues con esto tenemos ya la mente bien preparada para analizar el siguiente subtítulo: ¿Cómo hacer las paces con los demás? Párrafos 13 y 14. Quienes estamos en el camino que lleva la vida, queremos fomentar la paz con nuestros hermanos. Por eso, ¿qué debemos hacer si nos damos cuenta de que hemos ofendido a otro cristiano? Al igual que Jacob, debemos orar de corazón a Jehová y pedirle que bendiga nuestros esfuerzos por hacer las paces con Él. Además, debemos dedicar tiempo a autoexaminarnos. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a tragarme mi orgullo, pedir disculpas con humildad y hacer las paces? ¿Cómo se sentirán Jehová y Jesús si tomo la iniciativa y hago las paces con mi hermano o hermana? Las respuestas pueden impulsarnos a escuchar a Jesús y acercarnos a nuestro hermano con humildad para hacer las paces. El ejemplo de Jacob puede ayudarnos a lograrlo. Pues sin duda dos párrafos súper interesantes y prácticos
¿Qué debemos hacer si hemos ofendido a otro cristiano? Párrafos 13 y 14. Hermana Lavado. Pues debemos ponernos manos a la obra, es decir, tenemos que esforzarnos y algo que podemos hacer es imaginar o pensar cómo va a ser ese acercamiento, qué le voy a decir, qué palabras puedo usar, también imaginar en posibles reacciones y en consecuencia qué haré yo, si podré mantener la calma y después pedirle a Jehová que todo esto que hemos organizado muy bien en nuestra cabeza, que lo bendiga y que realmente llegue a buen final. Muy bien. Excelente. Vamos a sacar. Pero todo esto requiere esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Porque podemos pensar, lo más fácil es no hacer nada y pensar, bueno, es el problema del otro que se ha ofendido. Pero vemos aquí claramente y con los ejemplos bíblicos que también hemos visto el punto de vista de Jehová. Él quiere que hacemos algo, Él quiere que tomamos la iniciativa, como se dice aquí. Muy bien. Hermano González. Y de nuevo, qué importante es el objetivo. Por ejemplo, cuando queremos hacer una oración a Jehová, queremos pedirle que nos ayude para que podamos hacer la paz con ese hermano. No queremos pedir que nos dé la razón el hermano, que entienda el hermano que nosotros tenemos la razón. Ese no es lo que quiere Jehová. Jehová lo que quiere es ver en nuestro corazón esa motivación, que lo que queremos es mantener la paz. Muy bien. Hermana Páramo. Y como menciona Romanos 12:18, tenemos que hacer hasta donde dependa de nosotros, ¿no? Es verdad que hay cosas que no pueden todo depender de nuestra parte, sino que depende también del hermano, ¿no? Entonces, qué importante es, como dice el párrafo, pedirle a Jehová que bendiga esos esfuerzos, tanto los nuestros como lo que no depende exactamente de nuestra mano. Muy bien. Hermano Pocero. Esa pregunta es muy interesante. ¿Cómo se sentirán Jehová y Jesús? Es decir, meter en este problema, en este gran problema, entre dos personas imperfectas, a Jehová y Jesús, al asunto de la soberanía, ¿no? A cómo influirá esto. Pues muchas veces cuando uno está de frente a un problema, no sabe cuál es la salida, no sabe cómo tiene que actuar, pero si piensa en qué efecto tendrá en Jehová, cómo se puede sentir Jehová, seguro que esto le va a impulsar a escuchar lo que dice Jesús. Qué buena recomendación, ¿verdad? Una pregunta súper interesante. Magnífico. Hermana Llueca. Bueno, y también tenemos otra pregunta primero, que decía si estaba dispuesto a tragarme mi orgullo y pedir disculpas con humildad y hacer las paces. Porque realmente quizás sepamos que hemos ofendido a un hermano, pero no por ello creemos que él tiene la razón, sino que probablemente pensemos que la tenemos nosotros. Cuán importante sería aquí la humildad. Lo mismo que habíamos visto en el ejemplo de Jacob. Lo importante no es quién tiene razón, sino lo que quiere Jehová, que fomentemos la paz siempre haciendo las paces. Ese es nuestro objetivo principal. Muy bien, muy bien. Está claro que todo esto no se hace en 2 minutos, ¿no? El párrafo dice, requiere tiempo, dediquemos tiempo a prepararnos para la conversación. Bueno, seguimos, párrafo 15. ¿Qué habría pasado si Jacob hubiera ido con una actitud orgullosa a encontrarse con su hermano? Las cosas tal vez habrían sido muy diferentes. De forma parecida, si vamos a hablar con un hermano para resolver un problema, debemos hacerlo con una actitud humilde. Proverbios 18:19 afirma, un hermano ofendido es más inaccesible que una ciudad fortificada, y hay pleitos que son como las barras de una fortaleza. Una disculpa humilde puede ser la llave que nos permita entrar en esa fortaleza. Qué bien, pues párrafo 15. ¿Cómo nos ayuda el principio que encontramos en Efesios 4, versículos 2 y 3, a hacer las paces con nuestro hermano? Leamos esa cita primero, por favor. Hermano Mora. Sean completamente humildes, apacibles y pacientes. Sopórtense unos a otros con amor. Hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Muchas gracias. Pues, ¿cómo nos ayuda este principio bíblico a hacer las paces
con nuestro hermano. Hermano Palau. Pues, por ejemplo, el versículo 3 nos muestra cuál es nuestro objetivo. Menciona que debemos hacer todo lo posible para que se mantenga la unidad y la paz dentro de la congregación. No nuestros propios intereses, ni la razón, ni el orgullo, ni nada, sino ser humildes y buscar la paz en la congregación. Muy bien, muy bien. Hermano Ivaskevich. Y antes hemos visto en el ejemplo de Jacob, en la imagen, las caras que tenían, estaban alegres los dos por hacer las paces, ¿no? Y en estos versículos que hemos leído se menciona una cualidad que tiene que estar en ese conjunto, soportarse unos a otros con amor. Si no hay amor de por medio, si no queremos hacer las paces, si no es algo que sale de nosotros, es nuestro deseo, y es porque amamos a nuestro hermano, no vamos a tener éxito en nuestro objetivo. Por eso es tan importante que, además de hacerlo con una actitud humilde, queramos hacerlo. Muy bien. Hermano López. Y Proverbios da una dosis de realidad sobre lo complejo que puede ser hacer esto, ¿no? Habla de un hermano ofendido, inaccesible como una ciudad fortificada, o pleitos que son como barras de una fortaleza, indicándonos que a veces, pues, tener esta actitud humilde puede ser complicado. Pero el texto de Efesios también lo contrarresta con dos expresiones: completamente y haciendo todo lo posible. Así que, bueno, si nos enfrentamos a estas situaciones, tener este punto de vista es el adecuado. Muy bien. Qué bueno, hermano Param. Y pensando en este ejemplo de la fortaleza y la llave, a nadie se le ocurriría ir a abrir esta fortaleza con un manojo de llaves y ponerse a buscarla allí en la puerta, ¿no? Porque posiblemente no la encontraría. Pues con esto pasa lo mismo. El párrafo dice que si vamos a hablar con un hermano tenemos que ser humildes, así que esto requerirá que antes de ir a hablar con el hermano pensemos muy seriamente bajo oración en nuestros propios sentimientos que están envueltos y en lo que sentimos también de esta situación que se ha formado con el hermano. Si vemos que hay algún resto de que queremos salirnos con la nuestra o de que hay algo de orgullo, pues sigamos cultivando la humildad hasta que encontremos realmente la llave para abrir la fortaleza. Muy bien. Es un magnífico ejemplo, ¿verdad? Hermana Lavado. Sí, el párrafo recalca como clave la humildad. Entonces, ahora nos vemos en un problema con un hermano y ¿qué hacemos? Abrimos nuestro bolso y buscamos la humildad de última hora. En realidad esa no es la idea. La humildad es una cualidad que debemos cultivar día a día en nuestro estudio personal, en nuestra vida diaria, así que pongámonos manos a la obra a cultivarla ya mismo gracias a nuestro estudio personal para que cuando vengan los problemas los resolvamos de forma eficaz. Muy bien. Creo que a veces es fácil recurrir a la frase de yo más no puedo hacer. Más no puedo hacer. Pero Pablo dice todo lo posible. Igual sí podemos hacer más. Párrafo siguiente, 16. También debemos pensar de antemano y con cuidado qué le vamos a decir al hermano ofendido y cómo se lo vamos a decir. Cuando estemos listos, debemos acercarnos a él con el objetivo de sanar cualquier herida que haya en su corazón. Puede que al principio nos diga cosas que no nos resulten muy agradables, pero resistamos la tentación de enojarnos o justificarnos, pues eso no nos ayudaría a lograr la paz. Recordemos que recuperar la paz con nuestro hermano es más importante que ver quién actuó bien o quién actuó mal. Bueno, pues ¿qué debemos pensar y por qué? El hermano González. Pues queremos pensar bien qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Y quizás pensar, bueno, porque así me preparo un argumento irrefutable que no tenga nada que decir la otra persona. No, el objetivo, dice aquí, es sanar cualquier herida que haya en su corazón. Así que queremos pensar qué le vamos a decir y cómo se lo vamos a decir de manera que esa herida que tiene este hermano nuestro vaya cerrándose y vayamos ayudando a que se cierre. Muy bien. Hermano López. Y demostrar que tenemos la razón no es el objetivo, aun si no nos trataran
bien o no reconocieron que tenemos razón en cierta discrepancia, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, pregunta, ¿no es mejor que cometan injusticias contra ustedes? Aun si eso ocurriera, lo importante es conseguir la paz y no vindicarse uno. Qué buen argumento, ¿verdad? Muchas gracias. Hermana Sarkar, por favor. Sí, también el párrafo dice que queremos resistamos a la tentación de enojarnos o justificarnos. Entonces, si somos todos imperfectos y puede ser nuestra inclinación a hacer esos tipos de cosas, entonces está bien también a meditar antes que hablamos con el hermano, a meditar en que no vamos a decir también. Muy bien, muy bien. Hermana Páramo. Sí, es interesante lo que ya se ha comentado, ¿no? De que el objetivo es de sanar cualquier herida que haya en su corazón. Si tal vez pensamos en que el hermano o la hermana, con razón o sin razón, está herido en el corazón, ¿no? Pues eso sí que nos va a ayudar a pensar en antemano todo lo que le vamos a decir, teniendo en cuenta sus sentimientos. Muy bien. Que esto, perdón, hermano Páramo. Y debemos resistir también la influencia de este mundo. En este mundo es mucho más importante la razón que la paz. Pero ahí debemos pensar, como hablábamos al principio, ¿vamos a ir por el camino ancho, donde va el resto del mundo, o vamos a ir por el camino estrecho, más complicado, y buscar la paz? Un buen apunte. Muy bien, gracias. Que esto que estamos comentando funciona, lo vemos en el párrafo siguiente. Veamos todos los esfuerzos que hizo un hermano llamado Gilbert para buscar la paz. Cuenta, tenía muchos problemas con un familiar cercano. Estuve más de 2 años haciendo esfuerzos por hablar con calma y franqueza para tratar de recuperar nuestra buena relación. ¿Qué más hizo? Antes de hablar con este familiar, oraba y me preparaba para no ofenderme si decía algo hiriente. Tenía que estar listo para perdonar. Aprendí a no luchar por mis derechos y comprendí que mi obligación era fomentar la paz. ¿En qué acabó todo? Gilbert cuenta, hoy estoy en paz porque me llevo bien con todos los miembros de mi familia. Pues, ¿qué aprende usted del ejemplo de Gilbert? Hermana Gil. Pues ahí dice el hermano que tenía muchos problemas con un familiar cercano y que estuvo más de 2 años haciendo esfuerzos por hablar con calma y franqueza. Así que esto me enseña la constancia, ¿no?, del hermano, que los problemas no entienden del tiempo y que a lo mejor hay que intentarlo más de solo una vez y no darse por vencido por hacer las paces. A veces años, ¿no?, como dijo, pero qué bonito el resultado, ¿no?, al final del párrafo, que el hermano dice, hoy estoy en paz porque me llevo bien con todos los miembros de mi familia. Qué bueno, qué bueno. Hermana González. Y también es interesante que no dice si el familiar era testigo o no, pero aquí vemos como el hermano aún así intentó hacer las paces y puso su empeño, porque como decía él, comprendía que su obligación ante todo era fomentar la paz. Muy bien. Hermana López. Y también aprendemos lo importante de no confiar en nuestras habilidades, en nuestra persuasión, en el cariño que podamos poner, sino meter en la ecuación a Jehová. Este hermano dice que antes de hablar con este familiar oraba y se preparaba para no ofenderse. Así que pues es algo que también podemos aprender. Muy bien, magnífico. Pues leemos los párrafos 18 y 19. En definitiva, ¿qué debemos hacer si nos damos cuenta de que hemos ofendido a otro cristiano? Obedecer el mandato de Jesús de hacer las paces. Hablemos de ello con Jehová y busquemos su Espíritu Santo para que nos ayude a resolver el problema. Si lo hacemos, seremos felices y demostraremos que estamos escuchando a Jesús. Cuán agradecidos que Jehová, con amor, nos dirija por medio de Jesucristo, que es cabeza de la congregación. Tal como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, estemos decididos a escucharlo. Hemos visto que una manera de lograrlo es haciendo las paces
con cualquier hermano al que hayamos ofendido. Si además nos mantenemos en el camino estrecho que lleva a la vida, recibiremos muchas bendiciones ahora y seremos felices por toda la eternidad. Pues sí, agradecemos mucho tu lectura, Manolado. Muchas gracias. Magnífico. Y la pregunta para estos 2 párrafos finales es: si hemos ofendido a alguien, ¿qué debemos hacer y por qué? Hermana Ivaskevich. Tenemos que obedecer el mandato de Jesús, hacer las paces con nuestros hermanos, hacer todo lo que esté en nuestra mano para lograrlo, debe ser nuestro objetivo. ¿Y por qué? Porque así seremos felices y sobre todo demostraremos que estamos escuchando a Jesús. Muy bien, muy bien. Una respuesta muy completa. Hermana Lueca. Bueno, y realmente, como dice al principio del 19, cuánto agradecemos este amor que Jehová y Jesús nos enseñan a demostrar, porque está totalmente en diferencia con el egoísmo que vemos en este mundo, donde lo que quieren es ganar siempre sus discusiones, tener razón. Sin embargo, Jehová y Jesús nos hacen tener esa paz y ese amor que tanto nos reconforta en este pueblo tan bonito. Muy bien, sin duda. Excelente. Hermano López. Y lo hacemos porque seguimos al cabeza de la congregación, porque es él el que nos ha puesto el ejemplo, el que nos ayuda a seguirle y a tomar las decisiones sabias que protegen esas relaciones tan bonitas que podemos encontrar dentro de la congregación. Gracias, muy bien. Pues un magnífico artículo de estudio, ¿verdad? Súper práctico. Vamos a resumirlo con 3 preguntas que nos permiten ver qué hemos aprendido. Primera, ¿por qué debemos escuchar a Jesús y mantenernos en el camino estrecho? Hermano Parra. Porque como se vio en aquella visión de la montaña, Jehová mismo nos pide que lo escuchemos. Y ese camino en el que Jesús nos pide andar es por nuestro beneficio y tiene un final feliz, la vida eterna. Muy bien. Hermana Martín. Y además, como vimos, aunque parezca más fácil ir por el camino espacioso, el camino ancho, pero si vamos por el estrecho, al final va a ser por una protección para nosotros ahora y como se ha mencionado, también para darnos vida eterna en el futuro. Muy bien. Hermano González. Así que es el único camino que nos permite servir a Jehová, encontrar la verdad, ser felices y tener vida eterna. Estupendo. Si ofendemos a alguien, ¿por qué es importante que hagamos las paces con él? Hermana Parra. Porque la paz y la unidad son más importantes que ver quién tuvo la razón. Además, Jehová y Jesús esperan que lo hagamos. No podemos tener una buena amistad con ellos si no estamos en paz con nuestros hermanos. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo nos beneficia escuchar a Jesús? Hermano Lueca. Al escuchar a Jesús entendemos también más a Jehová, la forma de pensar de Jehová, lo que a Él le agrada, y en ese proceso además nosotros mejoramos en cualidades, que esto nos beneficia en nuestro día a día, en la congregación, con la familia, etc. Estupendo. ¿Hermano Mora? Además hacerlo nos asegura que nos va a reportar muchas bendiciones ahora mismo, pero no solo eso, sino como dice al final del párrafo 19, seremos felices por toda la eternidad. Sin duda. Muy bien. Un último comentario, hermana Lavado. Y nos beneficia porque nos protege. Recordamos esa perfecta ilustración de las barreras cercanas a una carretera en un precipicio. Nadie cuestiona por qué están ahí, sino que le agradecemos a Jehová que nos proteja de esta forma, gracias a su beneficio. Muy bien, muy bien. Pues un precioso artículo que nos ha animado a seguir escuchando la voz de Jesús. Sigamos escuchándolo. Eso nos mantendrá en el camino estrecho. Es estrecho, pero es el camino seguro. Las normas de Jehová no nos restringen innecesariamente, nos protegen y nos salvan. Escuchar a Jesús siempre resultará en bendiciones. Ya ahora, como por ejemplo a la hora de mantener paz en la congregación, ya es una bendición.
puede requerir mucho esfuerzo. Decíamos al comienzo, obedecer a Jesús no siempre es fácil, pero siempre, siempre será lo mejor. Siempre será lo mejor. Pues con ese deseo nos quedamos, ¿verdad? Gracias por vuestros comentarios, por vuestra abundante, excelente participación, fruto de una magnífica preparación. Y terminamos con la canción 130, en consonancia con lo que hemos estudiado. Se titula Aprendamos a perdonar. Después de la canción, nuestro hermano Sarkar nos representa en oración. Canción 130.